Se dio cuenta de su único error, que era que no tenía control sobre esa junta directiva. Hubo unos rumores de que habían visto algo, una prueba, una demo, algo que habían hecho en un entrenamiento y se asustó. Él empezó a hablar de los peligros de que podía tener la inteligencia artificial y de lo peligroso que era que una empresa como Google pudiese tener todo, ¿no? Eso se convertía como cerca de un dios. Llegan OpenAI, que es una empresa que su historia es bastante peculiar. Si nos puedes comentar un poco cómo surge esto de OpenAI y luego ya sale ChatGPT, pero primero, ¿de dónde surge OpenAI? ¿Quiénes son sus fundadores? La base de todos los fundadores son bastantes, pero no Sí. los conozco con exactitud. Pero sí que te puedo decir que Elon Musk fue uno de los grandes impulsores de OpenAI. Él era muy amigo del CEO de Google de esa época, juraré que sí, de Google. Y llegó un punto en que en una conversación en casa, haciendo una cena, el otro empezó a hablar de inteligencia artificial. Piensa que en ese momento Google tenía el 90% del talento del mundo de la IA, todo el dinero del mundo, y todo lo que tenía que ver con IA lo tenía Google. Estamos todos un poco alucinados del bajo rendimiento que está teniendo en cuenta que tenía todos los assets que había en la baraja, los tenían ellos, ¿no? Y aún así están perdiendo la partida. Él empezó a hablar de los peligros de que podía tener la inteligencia artificial y de lo peligroso que era que una empresa como Google pudiese tener todo y nadie más pudiese competir, ¿no? Eso se convertía como cerca de un dios, ¿no? El CEO en ese momento le dijo que se preocupaba demasiado de lo que pudiese pasarle porque él tenía pues cierto miedo a que la humanidad pudiese sufrir las consecuencias de esto, ¿no? Y él le decía que era un especista, ¿no? Que como te estás muy obsesionado con el bien de la humanidad. El tío dijo, joder, pues claro que soy un especista, ¿no? O sea, y orgulloso de ello. Entonces, después de ese momento se pelearon mucho, al parecer, y había más gente en esa sala y lo han comentado varios, y se pelearon mucho y él decidió crear o empezar a crear algo que le hiciese la competencia, ¿no? Sacó, si no recuerdo mal, a Ilya Sutskever de Google, lo metió con Sam Altman y tal, y empezaron a crear con varias gente más. Creo que Andrés Karpathy también fue fundador y creo que fueron bastantes. Y crearon OpenAI como una non-profit enfocada a que fuese puramente una ONG para desarrollar la inteligencia artificial en base al bien de la humanidad. Y entonces eso fue por un camino hasta que llegó ChatGPT o GPT 3.5, una cosa así, y las cosas empezaron a torcerse y Elon Musk hizo una salida bastante ruidosa del tema. Elon Musk era él financiaba el proyecto, básicamente. Sí, Había Sam otros- Altman en verdad venía de un fondo, creo que era de inversión en startups y YC, tal. sí, exacto. Sí, y desde ahí la historia ya es que se quedas casi comandando algo que su principal financiador, que era Elon Musk, desaparece del Sí, mapa, totalmente. ¿no? Yo creo que había pocos más inversores, pero el 90 y pico por ciento de la inversión venía de Elon. Elon decidió salir porque básicamente empezó a ver que eso no estaba yendo en la línea que ellos querían. O sea, que él tenía en mente de que fuese pues, completamente abierto y en búsqueda de la verdad, etc. Y tuvo una salida. Entonces, a partir de ahí entró Microsoft. Satya Nadella apostó fuerte por ellos y, vamos, yo creo que el CEO del siglo es Satya Nadella, sin ninguna duda. Porque realmente vio la oportunidad, la cogió y ahí ha sido... O sea, OpenAI no sería nada sin Microsoft y Microsoft no estaría donde está hoy sin OpenAI. Tú piensas eso, ¿no? Que directamente... Absolutamente. Su unión ha sido absolutamente clave. O sea, la unión, para que nos entendamos, lo que fue es que inicialmente Microsoft metió cerca de 3.000 millones de dólares, la mayor parte en poder computacional. No sé hasta qué punto han puesto un duro, literalmente, pero claro, OpenAI no tenía dinero para pagar servidores para desarrollar su computación, con lo cual para ellos fue absolutamente básico y necesario. En cuanto vieron algunas demos de cosas que podía hacer ChatGPT 3.5 y tal, llegó un punto en que Microsoft decidió hacer un all-in y les metió 10.000 millones más. Creo que tienen cerca del 50%, y ahí viene un poco la curiosidad de la estructura de OpenAI, que es muy rara, creo que es única en el mundo, pero OpenAI, como he dicho, es una ONG y tiene una junta directiva que es gente que no está, o que ha estado hace poco, hasta noviembre, que hubo un debacle importante, que no estaba metida dentro de la empresa. O sea, gente absolutamente externa que gestionaba esta ONG para no estar involucrados y no tener un conflicto de interés, ¿no? Esta ONG, cuando decidieron poder venderle algo a Microsoft, crearon un brazo for profit, un brazo de una empresa pues, con ánimo de lucro, porque evidentemente como ONG no podían venderle la empresa a Microsoft, ¿no? Entonces, de ese brazo for profit que depende de la ONG es de lo que Microsoft tiene cerca del 50%. Entonces, a partir de ahí es donde Microsoft ha metido todo. Y entonces, como cosa curiosa, ese brazo está dirigido por la ONG, con lo cual la junta directiva podía tomar cualquier decisión. La junta directiva podía cerrar ChatGPT perfectamente, ¿no? Y era la junta directiva en la que Microsoft no tenía nada que hacer a pesar de haber metido un puñetero dineral en ello, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue un poco lo que pasó en noviembre, que hubo una historia, hubo unos rumores de que habían visto algo, que Ilya Sutskever, el que trajo Elon Musk, se había asustado. Él estaba en la junta directiva junto con Sam Altman y Greg Brockman, que era el presidente de la compañía, y otros 3
100% externos. Y entonces hubo ese rumor de que Ilya vio algo en una habitación, una prueba, una demo, algo que habían hecho en un entrenamiento y se asustó. Y entonces, esto no sabemos si es verdad, esto es un puñetero Leyenda. rumor, tal cual, leyenda, exacto. Lo veremos en una peli dentro de 10 años. Sí. Hizo un movimiento, al parecer, en que junto con esos 3 externos echaron a Sam Altman y a Greg Brockman sin previo aviso de la junta directiva y despidieron a Sam Altman, el CEO de OpenAI. Y entonces a partir de ahí hubo un debacle épico, porque y esto quizá la mayoría de la gente no la sabe, porque lo que trascendió fue que los empleados amenazaron con irse. O sea, OpenAI, una empresa de alrededor de 700 empleados, 500 y pico, 600 empleados, firmaron una carta diciendo que si no se reinstauraba Sam Altman se piraban de la compañía, ¿no? Entonces todo el mundo habló y se publicó mucho en prensa, etcétera, las habilidades de liderazgo de Sam Altman para conseguir tener un ejército ahí que se mate por ti, ¿no? Porque evidentemente esta gente está trabajando, salario medio, si no recuerdo mal, está en $800,000 en OpenAI. Ojito. Pero lo que no sabe la mayoría de gente es que todos los trabajadores de OpenAI que entraron antes del lanzamiento de ChatGPT y sobre todo antes de GPT-4 tienen acciones de la empresa. Se les daban stock options y con lo cual a día de hoy Sam Altman estaba negociando, a día de noviembre cuando se despidió, Sam Altman estaba negociando una ampliación del capital de la empresa con una valoración de $80,000 millones. Con lo cual, de antes de que Microsoft metiese dinero, imagínate, si tú trabajas en OpenAI y te han dicho te vamos a pagar X porque te podemos pagar una mierda ahora mismo, no tenemos un duro, pero te vamos a dar stock options de la empresa y estás ahí viendo que si Sam Altman se va, tu empresa pierde la valoración y había un momento que parecía que la empresa se iba al carajo, literalmente. Entonces, evidentemente, te sumas a ese proyecto de decir que vuelva Sam Altman porque si no pierdo mis 40 millones, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente no ha trascendido tanto y por eso yo tengo dudas de que Sam Altman realmente fuese, realmente que la gente le quisiese mucho y los corazoncitos de Twitter y toda esta historia que salió, ¿no? Y yo creo que ahí fue el momento en que Satya Nadella se dio cuenta de su único error, que era que no tenía control sobre esa junta directiva y decidió subsanarlo y creo que aún no se ha publicado la nueva junta, pero bueno, creo que se han publicado nombres, pero solo era para restituirla y tal, pero la gobernanza de OpenAI va a cambiar en los próximos meses y creo que lo van a hacer de una forma relativamente oculta, no vas a ver por todos lados y tal. Intentaremos que esté en nuestro canal explicarlo, pero creo que no tiene ningún interés en que esto se vea porque creo que Microsoft va a tomar el control de OpenAI. Eso Elon Musk lo iba diciendo mucho tiempo, que Microsoft controla OpenAI y se vio claramente con ese despido. O sea, todo el mundo siempre lo ha negado, Sam Altman ha dicho no, Microsoft tal. Incluso hay una cosa muy curiosa, en el acuerdo que tienen con Microsoft, en la letra pequeña, pone que si OpenAI llega a tener AGI, Microsoft no tiene derecho a ello. O sea, Microsoft tiene derecho a todos los productos de OpenAI, los está utilizando en sus servicios Copilot, es básicamente un rebranding de OpenAI. Prácticamente creo que esto no ha trascendido, pero creo que en la letra pequeña también aparece como que ellos tienen prioridad en lanzar productos. Porque si te fijas, muchas veces desde Copilot se publica DALL-E 3 integrado antes de que OpenAI lo integre en ChatGPT. Me da la sensación de que ellos tienen prioridad en los primeros servicios que salen y luego OpenAI lo puede hacer público por su lado, ¿no? Pero como que hay una parte muy importante ahí, que es que hay una letra pequeña que en el momento que definan que tienen AGI, Microsoft no tiene acceso a eso porque se considera que eso puede ser pues ya algo que tiene que gestionar la ONG porque puede ser un problema para la sociedad, ¿no? Y que es un problema para el Estado, es decir, que al final ahí ya tomaría el gobierno de los Estados Unidos. Exacto, ahí ya podemos tener un problema. Entonces ellos han puesto ahí una letra pequeña de todo lo que hagamos lo puede tener Microsoft hasta AGI. Pero ¿qué pasa? ¿Quién define qué es AGI? La junta directiva, que ahora está controlada por Microsoft. Entonces ahí ya supongo que ellos van a poner unos estándares de lo que es AGI que estén por las nubes para poder sacarle leche a la vaca hasta que sea innegable, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Porque claro, esa línea de lo que es el AGI es súper importante y está súper difusa. Es decir, cada uno la define de una forma distinta.